A grabar. Ok, listo. Entonces, esto para la parte de la visualización, para ver cómo se están creando las cosas, para crear vistas y de pronto llegar a hacer anotaciones, ¿ok? Esa es una manera. Y la otra manera que sí es muy útil también es la cuestión de las cantidades. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo acá mi tabla, vamos a ver una tabla que ya hayamos hecho. Entonces, yo tengo acá una tabla, es más, vamos a colocar una tabla al lado de un plano. Vamos a colocarla por acá, como se abra. Listo. Entonces, supongamos que yo quiero conocer cuál es la cantidad de concreto que yo voy a gastar cada semana. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo venir acá a una tabla creada que yo ya tenga, por ejemplo, una tabla de cantidades, y acá creamos nosotros anteriormente nuestra tabla de concreto, ¿cierto? Que estaría acciones, anclajes, soldaduras, acero, estilo, zapatas, está, vigas, columnas, escaleras, suelos, totales, esta. Entonces, voy a duplicar esta y lo voy a colocar, por ejemplo, que ahora se llame 1.61, por ejemplo, 0.01. Y le digo cantidades de concreto, semana 1. Y yo vengo acá y lo único que tengo que hacer es escoger uno de los dos filtros que hice, sí, va a ser el filtro 1 o el 2. Recordemos que el 1, yo le dije que me muestre lo existente. Entonces, la diferencia entre el 1 y el 2 es que el 1 él solamente me va a mostrar, perdón, él me va a mostrar todo hasta esa semana y el 2 me va a mostrar solamente lo de esa fase. Ya ahora vemos la diferencia. Entonces, le digo acá, filtro 1 y le voy a decir que sea hasta la semana 1. Entonces, él me muestra el concreto solamente de la semana 1. ¿Cuáles son los elementos que van a estar? Solamente la parte que tiene que ver con nuestros pilotes. Entonces, si vengo aquí a mi plano estructural 7, yo le puedo cargar esta tabla por acá, por ejemplo. Bueno, está muy grande. Vamos a hacerla más pequeña. Vamos a decirle que, por ejemplo, estas vigas de acá, estas vistas bajen más. Esto de la siguiente manera. Por cierto, muchachos, creo que no les di el momento de crear las vistas. No sé si quieren, creen las vistas, ¿listo? En el momento que también. No les di ese momento. Inge, entonces no sería necesario hacer filtros, nada, solamente con la parte de fases automáticamente te saca el metrado. A lo que pena, José, vuélveme a repetir, es que está en una llamada. Me he dado cuenta que usted entró a la tabla de cuantificación y solamente con la parte de fases automáticamente sacó el metrado de solamente lo que se está viendo, ¿no? De esa fase. Ajá, exacto. Está Entonces, bien chévere, primera vez que veo algo así, está bacán. no sé si se puede hacer muchas cuestiones interesantes con eso. Entonces, bueno, esta sería, digamos, para la semana 1. Y si yo quisiera hacerlo para la semana 2, pues simplemente duplico acá la vista y le cambio acá el nombre. De acá lo voy a hacer. Le coloco, por ejemplo, en este caso, que sea la semana 2. Y acá lo único que tengo que hacer es cambiarle el filtro, la fase como tal. Y ya me agrega tanto los de la parte de 24 megapascales como los que haya de 21. Y acá agrego lo que hace la parte de mi semana 2 a mi tabla. Entonces es muy útil, muchachos, trabajar esto. Y por ejemplo, si yo necesitara una tabla, esto lo puedo hacer con cualquier tabla, ¿no?
Vamos acá con la de concreto es como la que más se nota, pero si yo lo quisiera hacer con una tabla de vigas, con una tabla de columnas, con una tabla de aceros de refuerzo, también ver solamente el acero de refuerzo por fases, lo puedo hacer. Si yo, por ejemplo, quisiera hacerlo, pero ahora vamos a hacer una donde yo quiero ver mi concreto, pero solamente mi semana 9. O sea, es decir, yo no quiero verlo, no quiero verlo del anterior. Es decir, solamente esa parte de la placa ligera que se está creando acá. Entonces, si yo quisiera hacer eso, vengo, duplico esto, voy a colocarle acá que sea 1.06.03 y le digo acá cantidades de concreto semana 9 y puedo colocarle tal vez entre paréntesis solo esta, así como para que se entienda que no estoy tomando lo anterior. Entonces vengo y le digo acá que el filtro uno sea la semana 9, perdón, que la fase sea la semana 9, pero acá entonces lo que él va a estar haciendo es tomándome todos los elementos que vienen desde antes, ¿sí? Entonces acá lo que yo tengo que hacer es decirle que el filtro sea el 2. Eso para que solamente me tome los que se están creando en esa fase, ¿ok? Acá me están saliendo como otros elementos raros, porque es que como yo creé formaleta, inserté algunas cosas, entonces tengo que aplicar por acá, debo tener un filtro de algo de elementos que no quiero que se vean. Voy a ver qué es lo que tengo. Entonces, este material name, entonces tengo que decirle que algunos materiales no salgan, ¿listo? Pero eso ya tiene que ver desde que nosotros creamos la tabla. Pero acá le puedo decir que solamente se aplique el filtro 2 y solamente me va a mostrar el concreto, pero de la placa aligerada. Es decir, de lo que yo necesito, de lo que yo ocupo para fundir esto. Entonces, es algo que realmente tiene muchísima utilidad, ¿sí? A nivel visual es útil, claro que sí, porque Revit a nivel visual o algo de lo que le hace bien es eso, pero las cantidades realmente es lo mejor que tiene pues este programa, la verdad. Entonces acá simplemente cargo lo que va a ser mi placa ligera o el concreto de mi placa ligera. Entonces ya esto tú lo puedes mostrar pues más fácilmente con una vista 3D, con las cantidades allí y demostrar no solamente con tu cálculo manual, sino ya con el programa qué volumen es el que necesitas. Entonces si quieren muchachos, jueguen un poco con las tablas, de 2 minutos, ya vengo que tengo que hacer una llamada. ¿Listo? Jueguen un poco con las tablas y ya ahorita vemos la último punto para acabar la parte de la clase hoy. Listo, muchachos, ya volví. Qué pena con ustedes, pero me está a llamar hacer una llamada urgente. Listo, muchachos. Entonces, ¿claro la parte de las cantidades? ¿O hay alguna duda sobre esto? Sobre cómo trabajarla en las tablas. Ya de cuando ustedes la apliquen en el proyecto, se van a dar cuenta que hay muchas cositas interesantes. O sea, esta parte de las fases realmente para aplicar en obra hay muchas cosas buenas que se pueden hacer. La otra clase que damos, Navisworks, vemos, digamos, cómo hacer como un videito mostrando las diferentes fases, cómo se va construyendo la edificación, que es algo interesante que tiene el programa, además de las interferencias. ¿Listo? No sé, muchachos, preguntas, dudas sobre la parte de las fases, algo que les haya quedado o no les haya quedado claro.
Igual tienen que probar. Recuerden que igual, como les dije al inicio de clase, la idea es que la otra semana, ya cuando ustedes tengan adelantado la parte de sus proyectos, hacemos como una hora de asesoría, ¿sí? Podría ser jueves, sábado, dependiendo cómo vayamos. Y ahí igual volvemos a dar otro repaso a esta cuestión de las fases. ¿Listo, muchachos? Pero esto es muy interesante, la verdad. Pero repásenlo y traten de probarlo en sus proyectos. La cuestión de fases constructivas, sobre todo cuando manejamos la parte estructural, sí, que igual todo es importante la cuestión constructiva, ¿no? Pero como que a veces en la parte estructural es donde más se tiene en cuenta, porque es como la primera parte de la construcción. Entonces, muchachos, si quieren dejemos hoy hasta hoy porque pues, ya van a ser las 10, nos faltaría la parte de robot. Más bien la próxima clase vemos robot y naves, sí. Más bien veríamos primero naves y robot de último que pues realmente es un poco aún más importante la parte de Nice Boss a nivel de tema. ¿Listo? Pero entonces dejemos hasta acá por hoy y que pasen entonces buena noche. ¿Listo, muchachos? Descansen, traten de trabajarlo un poco, jugar con esto. No se le olvide ir adelantando los proyectos, ¿no? Por si de pronto tienen dudas con esto, verifiquen. Perdón, un punto antes de terminar y casi se me olvida por no haber visto los otros planos. Verifiquen las vistas que tengan hechas. ¿Listo? Por ejemplo, voy a verificar algo acá. Ojalá no haya pasado nada. Verifiquen todas las vistas que ya hayan hecho antes porque resulta que como nosotros comenzamos a aplicar fases, puede ser que alguna vista haya cambiado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, me está como lento de tantas vistas que tengo. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta que acá me aparece un camión. Entonces, si yo quiero quitar ese camión, en la vista que ustedes estén, primero que todo, donde dice filtro de fase, no le coloquen ninguno, colóquele mostrar completo, ¿sí? Ese filtro lo que hace es que simplemente todo lo que sea temporal y que se tenga que eliminar, lo quita. Porque si ustedes lo dejan en ninguno, pues todos estos elementos temporales le van a aparecer. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tendrían que hacer, muchachos. Tengan eso en cuenta. En cualquier vista en la que tengan esta o en la 3D o en otro elemento, tienen que quitarle ese filtro de fase. Bueno, cambiárselo, ¿sí? Cambiárselo por mostrar completo. Por ejemplo, acá, no creo que acá sí no me muestra la parte interior, pero si lo hiciera lo mismo, lo selecciono y acá ya sabemos, por acá me debe salir la parte de las fases. Acá ya tengo show complete. O sea, creen siempre la última fase. Listo, la que tengan, se les cogen la última fase y le colocan mostrar completo. Eso lo que hace es que simplemente le muestra la fase normal y, no, y le quita todo lo, como les dije ahorita, lo demolido y lo que sea temporal. Verifiquen todas las fases. O sea, todos los planos que tenga, verifiquen. ¿Listo? Punto importante. Antes de hacer documentación, casi siempre es más importante hacer todo en Revit, ¿no? O sea, fases constructivas, hacer el refuerzo, entonces también para que lo tengan en cuenta, más que todo para próximos proyectos. Acá más que todo fue como por el tema de seguir la cuestión del temario, pero sí de pronto hubiera sido bueno antes de crear la cuestión de la documentación, haber aplicado fases, ¿sí? De pronto para no tener que estar haciendo este proceso y ahora colocarles mostrar completo, ¿listo? Sería como lo único a tener en cuenta que de pronto nos faltó, pero igual no es que vaya a ser mucho la modificación. Y ahora sí, muchachos, terminando con eso, entonces sí ya nos veríamos el poder. ¿Listo? Que estén bien entonces.